Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie. ¿Cómo están mis amigos? Les saluda Leslie Yape Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Vamos a tener en el bloque de actualidad al doctor Luis Lamapuccio, con quien vamos a conversar todo lo que significa el incidente del proceso de investigación a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes están citados para el día de mañana ante la Comisión de Justicia del Congreso de la República. Vamos a recabar la opinión de un destacado jurista penal, ¿no? El doctor Luis Lamapuccio, para comentar respecto de lo que significa este proceso, que se ha dicho que el inicio de una investigación hacia la Junta Nacional de Justicia sería un atentado o un ataque a la separación de poderes. Vamos a regresar en breve con esta interpretación. ¿Ves? Bien, amigos, regresamos al bloque de actualidad y estamos aquí vía Zoom con el doctor Luis Lamapuccio. Doctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al programa Entérate con Leslie. No, gracias a ti por esa deferencia, siempre a tu disposición, a tu grata disposición. Muchísimas gracias, doctor Luis Lamapuccio, y vamos con el tema central, que es la Junta Nacional de Justicia, que ha ocasionado todo un revuelo incluso a nivel internacional, ¿no? Las Naciones Unidas ha pretendido decirle al Perú que el inicio o la continuidad de una investigación a cargo del Congreso representaría una afectación a la separación de poderes y por ende al equilibrio de los mismos. ¿Usted está de acuerdo con esa interpretación? ¿Usted cree que el Congreso de la República está afectando a la separación de poderes por haber decidido una investigación a los miembros de la Junta? Mira, yo parto de una premisa que es la brújula en el análisis de los hechos. Ceñirme en la medida de lo posible a lo que está establecido en la Constitución política. Y de acuerdo a lo que señala la Carta Magna, las atribuciones que tiene el Congreso es investigar a todos aquellos funcionarios que la Constitución política lo establece de manera taxativa. Por lo tanto, si el Congreso, a través de sus procedimientos internos, llega a la conclusión de que hay necesidad de aperturar una investigación, está dentro de sus atribuciones. Sin embargo, el hecho de que un funcionario o aquellos funcionarios que integran en la Junta Nacional de Justicia sean objeto de una investigación como resultado de una denuncia que se ha presentado dentro del mismo Parlamento, de ninguna manera implica trastocar el marco constitucional, de acuerdo a lo que he manifestado. Y por otra parte, el hecho de aperturar la investigación no significa adelantar un pronunciamiento taxativo en el sentido de que los miembros de la Junta Nacional de Justicia eventualmente pudieran ser destituidos en el ejercicio de la función. Lo que pasa es que no soslayo intereses políticos soterrados que están detrás de toda esta controversia y esta esquemática que implica este problema, a los efectos de no perder espacio político en el debate y la discusión de la proyección política del Perú. Ese es en cuanto al aspecto estrictamente formal. En cuanto al aspecto del punto de vista objetivo, hay una serie de observaciones en cuanto al rol que esta institución ha venido desarrollando desde su creación, tanto en cuanto a sus decisiones, como también en lo que se refiere a las actitudes que ha asumido sobre el particular. Vimos no hace mucho tiempo un pronunciamiento en el sentido de plantear cuestionamientos respecto a una decisión que había tomado el Parlamento en cuanto a la suspensión, a la destitución de la ex fiscal de la Nación, con lo cual entraríamos al mismo juego de palabras, porque si se está diciendo que hay una injerencia por parte del Parlamento para interferir
en una labor de contenido administrativo judicial, en esos mismos términos podríamos revertir la actitud de la Junta Nacional de Justicia de haber emitido un pronunciamiento respecto a un tema que no les correspondía. Y por otro lado, porque hay también cuestionamientos en cuanto, de manera particular, a la labor que viene desempeñando la señora Inés Tello de Ñeco, en el sentido de que ella ya, de acuerdo al marco legal, no podría estar ejerciendo sus funciones. Entonces, eso evidentemente se presta a una serie de suspicacias en el sentido de que este órgano que fue diseñado y creado justamente para nombrar a los magistrados termina convirtiéndose en un brazo político de intereses políticos soterrados a los efectos de poder consolidar un proyecto político y estar presentes en cuanto al ejercicio de la gobernabilidad y el poder. Todos los peruanos, sin excepción, somos exactamente iguales ante la ley. Todos tenemos la obligación de responder en las mismas condiciones, todos tenemos la obligación de respetar los procedimientos y de manera muy particular de tener por encima de todo lo que establece la Constitución política. Claro. Entonces yo creo, en resumen, de que está dentro de los cánones de lo que permite la ley que se haya iniciado una investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Doctor Luis Lamar Fuccio, coincido con el análisis y voy a querer desagregar unos puntos. Para comenzar, la Junta Nacional de Justicia habría hecho una interpretación auténtica de la Constitución respecto de la edad de la miembro Inés Bonilla, porque ella debió cesar en el cargo inmediatamente que cumplía la edad. Entonces, ¿por qué prestarse a una interpretación forzada, que eso mañana más tarde le está configurando una falta grave, ¿no? Y que por esa razón probablemente va a tener que responder la Junta, que ese creo que es el meollo, además del pronunciamiento dirigido hacia el caso de la señora Zoraida Ábalos, ¿no? Entonces, ¿usted cree que la Junta Nacional de Justicia ha hecho una interpretación forzada, auténtica de la Constitución, tergiversada sobre la edad o la condición de la señora Inés Bonilla? Bueno, lo primero que hay que señalar es que esa interpretación auténtica no necesariamente encierra autenticidad, porque bajo el paradigma de la interpretación auténtica, cualquier cosa se puede interpretar de acuerdo a los intereses. Sin embargo, lo que denoto acá es una ausencia de visión de futuro por parte de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, partiendo justamente de la premisa de que se supone que son personas ampliamente reconocidas en su trayectoria personal, pero que justamente llegar a estas alturas de este conflicto denotaría superponer intereses institucionales personales sobre lo que establece y señala la Constitución política. Lo más auténtico, para emplear el mismo concepto, hubiera sido de que esta señora que integra la Junta Nacional de Justicia, que dicho de paso tiene una trayectoria ampliamente reconocida, que la está desmereciendo, porque, como tú sabes perfectamente, los cargos, sobre todo los cargos funcionales, son cargos efímeros. Tienen un principio, tienen una vigencia y tienen un fin. Y eso hay que verlo y reconocerlo en esos términos. Entonces, empecinarse de manera, como lo está haciendo, de mantenerse en el cargo, poniendo en entredichos la trayectoria no solamente de una institución, sino también de los otros integrantes de la Junta Nacional de Justicia, desde mi opinión personal, implica un tremendo despropósito. No hay ninguna racionalidad ni ponderación en superponer estos dos intereses frente a lo que significa una labor tan importante en los momentos actuales para controlar una función jurisdiccional que está muy venida menos en los últimos años. Y creo yo que ahí radica justamente el núcleo del conflicto, en el entendido de que
en realidad habrían otros intereses que estarían detrás de este conflicto para poder mantenerse, perpetuarse Que como nos parte de un proyecto político a mediano o largo plazo, ¿no? Doctor Luis, la lectura que se tiene es que hay una conducta de aferrarse al cargo, es decir, han interpuesto en estos momentos un habeas corpus, ¿no? Un habeas corpus para evitar ser investigados por el Congreso de la República. ¿Qué ejemplo estamos dando entonces a la ciudadanía? ¿Qué ejemplo de conducta moral, ética estamos dando si que yo tengo resistencia frente a un tema de investigación? El Congreso ha investigado a expresidentes, ha investigado a exmagistrados, a exfiscales de la Nación. ¿Qué le hace pensar, doctor Luis Lama Fuccio, qué haría pensar, más bien dicho, reformulo la pregunta, qué podemos pensar con esta conducta o esta resistencia que está teniendo los miembros de la Junta Nacional de Justicia al punto de decir que esto es un ataque a la separación de poderes, que este es un proceso que no tiene garantías, pero si recién está comenzando? Es decir, Por eso, insisto, es desmerecer lo que está establecido en la Constitución política. claro. Y quienes tienen dentro de sus funciones la elección de los magistrados deberían tener pues, una actitud ejemplar frente a lo que implica poner por encima de todo lo que está señalado en la Constitución política. Y además porque hay un hecho fácilmente comprensible y entendible, ¿no? Si yo no tengo nada que temer, porque mi trayectoria ha sido incólume, ¿por qué tendría yo que oponer a Claro. que me investigara? Al contrario, yo, paradójicamente hablando, agradecería que me investigaran para de esa forma fortalecer mi labor funcional, porque no tengo absolutamente nada que esconder, nada que temer, y tengo una sólida base existencial que me permite ejercer la función pública. Sin embargo, acá sucede todo lo contrario. Denota una sociedad, un aparato estatal desmerecido, venido a menos, objeto de una serie de injerencias y manipulaciones por parte de poderes oscuros que lo único que hacen es utilizar el Estado de Derecho para su propia conveniencia y no para consolidar un proyecto constitucional que se dice es la única vía razonable y civilizada para poder encontrar un estatuto de equilibrio entre los poderes, ¿no? Doctor Luis Lamar Puccio, finalmente quisiera yo preguntarle dos aspectos fundamentales. Primero, es que el Tribunal Constitucional ya en la demanda competencial que presentó el Congreso de la República contra el Poder Judicial respecto a la elección del Defensor del Pueblo y los múltiples procesos de amparo que se interponían para frenar, ¿no es cierto?, bloquear el procedimiento de elección del Defensor del Pueblo, ya el Tribunal Constitucional ha reconocido que las facultades no exclusivas y excluyentes del Congreso de la República se tienen que respetar, como es el caso de elección del Defensor del Pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, entre otros. En esa línea, no es una facultad exclusiva y excluyente del Congreso de la República, en aplicación del artículo 157 de la misma, investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. No Bueno, es... eso es justamente el componente que permite un equilibrio entre los poderes. Claro. Todos podemos ser objeto de investigación, con mayor razón cuando tenemos una labor funcional de naturaleza pública. Y creo que eso es lo que realmente consolida el proyecto democrático en el plano de la gobernabilidad. Porque si tú vas a generar islas de preferencias o de deferencias frente a determinados cargos, entonces, ¿para qué sirve la democracia? ¿Para qué se ha señalado eso en la Constitución política? Porque yendo ya a un análisis más profundo, el problema no son las leyes, el problema no es la Constitución, el problema somos los hombres, cómo nos aferramos al cargo y a la función pública para desmerecer, ¿no?
Sí, doctor Luis Lamacucio, le hacía hincapié a esto porque justamente la Junta Nacional de Justicia ha presentado, es decir, no la Junta, sino dos abogados, ¿no? En defensa de los intereses de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, mejor decirlo de esta manera, ¿no? Han presentado un habeas corpus, ¿no? Un habeas corpus para bloquear, en cierta forma, el procedimiento establecido por el Congreso de la República. ¿Usted cree que este habeas corpus va a tener un asidero? Ha sido admitido que no significa que haya resuelto sobre el fondo el tema, pero mañana están citados los miembros de la Junta Nacional de Justicia a la sede del Congreso. Entonces, ¿cuál cree usted que sería el propósito de este habeas corpus? El primer tema que yo veo es que la justicia constitucional, en un primer momento, como compuerta de las acciones constitucionales que se presentan, no está acorde con nuestra realidad. Vemos en algunos casos que se citan a las partes involucradas después de un largo tiempo, cuando en realidad deberían ser resueltas en el espacio más corto posible. Exacto. Entonces, si tú vas a presentar una acción constitucional, un amparo, no logras una medida cautelar o un habeas corpus, y recién te están citando para de acá a 12, 14 meses, entonces, ¿qué sentido? Es Tiene una la burla. presentación del habeas corpus, es una burla. Sí. Es una burla a la opinión pública, un menosprecio al Estado de Derecho. Mm. Y evidentemente estaríamos hablando ya de leguleyadas, de artificios jurídicos montados profesamente para no cumplir con lo que está con la Constitución política. Entonces, la misma actitud de los miembros de la Junta Nacional de Justicia son los que están propiciando que esto termine en una situación de una abierta confrontación. Ellos deberían colaborar abiertamente y no oponerse, como lo han venido haciendo a lo largo de todos estos últimos tiempos, sobre todo tomando en consideración que se trata de personajes que han tenido una trayectoria intachable. No logro entender hasta este momento cómo pueden sacrificar una persona que ha tenido una trayectoria funcional ejemplar ante un hecho de esta naturaleza, asumir una cuestión de Estado. Es desmerecerse a sí mismo. Entonces, se usa el derecho de acuerdo a los intereses y esta justicia constitucional, por lo menos en las primeras instancias, muchos de estos jueces o son elegidos por la misma Junta o son jueces provisionales nombrados justamente para entrampar cualquier acción de carácter constitucional que vaya en desmedro de estos intereses políticos o económicos que están siendo debatidos, ¿no? Finalmente, doctor Luis Mapucio, el Congreso de la República en el quinquenio pasado defenestró al Consejo Nacional de la Magistratura. Nos quedamos mucho tiempo sin ningún órgano de justicia que pueda nombrar, ratificar, ¿no?, a jueces y a fiscales. Y sin embargo, en ese contexto no se habló de un ataque al principio de separación de poderes. Los organismos internacionales tampoco emitieron un comunicado como ahora lo hizo el coordinador residente, que dicho sea de paso ya se le ha puesto en cintura, ¿no? Por el lado de la Cancillería del Perú ya se le ha combinado a respetar, ¿no?, el sistema normativo del Perú, pero además que sus funciones sean acordes con las reglas establecidas por las Naciones Unidas. En otras palabras, y muy elegante, no se meta usted en asuntos internos del Estado o en asuntos políticos, ¿no? Es lo que más o menos se deduce de la nota de prensa que se expide en Cancillería respecto del tema. Sin embargo, en esa época, el doctor Luis Lamapucio, el Congreso no se dijo, no hubo ningún comentario en que esto pueda ser un ataque, una afectación al Estado de Derecho. Entonces, llama la atención que en este contexto sí se haga mención a una cosa como esta y se confunda terriblemente a la opinión pública respecto de ello. Doctor Luis Lamapucio, sus últimas consideraciones y reflexiones sobre el tema para cerrar el programa. ¿Qué garantiza? Justamente lo que tú acabas de señalar. Se trata de confundir a la opinión pública. Esta es una opinión personal de un funcionario de nivel intermedio de las Naciones Unidas que, como muchos otros, pueden haber emitido una opinión, pero que los sectores interesados en el Perú lo potencializan para poder plantear y mostrar a todas las Naciones Unidas
como si fuera la entidad que está en contra de la actitud que ha asumido el Parlamento. Eso es manipulación, es confundir a la opinión pública, como tú lo acabas de señalar, para poder, digamos, soterrar estos intereses y potencializar los cuestionamientos, ¿no? Y lo peor, doctor Luis Lamapuccio, es que titulares de algunos medios de comunicación han hecho alusión que 8 embajadas se han pronunciado respecto de la separación de poderes, pero claro que se tienen que pronunciar por el Día Internacional de la Democracia. Es un formato, es un comunicado plantilla que ha sido difundido en todas las embajadas extranjeras acreditadas en el Perú, pero eso no está relacionado al tema de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, se pretende hacer creer que estas embajadas se habrían pronunciado a favor de la Junta Nacional de Justicia. Qué terrible confusión y que vive la opinión pública respecto de estos titulares, de una información tergiversada, que lo único que hace es mucho daño, ¿no?, en la información que se le da a la sociedad para poder formar su propio criterio. Muchísimas gracias, doctor Luis Lamapuccio, por la entrevista. Siempre es un placer escucharlo y será hasta una nueva oportunidad en Entérate con Leslie. Muchas gracias y siempre a tu grata disposición. O sea, muchos saludos.